Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que, sinceramente, me dejó sin aliento y estoy seguro de que a ustedes también. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una noticia que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente a los fanáticos de las series turcas. Y es que, como dice el título, el 23 de septiembre de 2025, el mundo entero se sorprendió con la noticia de Tuba y Engin. Sí, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Ya se imaginan por dónde va la cosa, ¿verdad? Para los que son nuevos por aquí y quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, permítanme que les presente a estos dos titanes. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía, y diría que a nivel mundial. Han protagonizado algunas de las series más exitosas y emocionantes que hemos visto. Ya sea Amor de Contrabando, Sefirin KZ, o incluso proyectos anteriores que los catapultaron a la fama, estos dos artistas han construido una carrera impresionante con legiones de fanáticos alrededor del mundo que siguen cada paso que dan. Sus nombres son sinónimo de calidad, de historias cautivadoras y de interpretaciones magistrales. ¿Y bueno, por qué esta noticia fue tan impactante? Pues, como ya les dije, el 23 de septiembre de 2025, se corrió la voz de algo que en un principio parecía mentira. Rumores, chismes, especulaciones. Todo voló por las redes sociales. La bomba explotó con un anuncio que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y para serles sincero, yo mismo no me lo podía creer cuando lo leí por primera vez. Estaba en mi sofá, revisando las redes sociales, cuando vi un tuit que decía bomba. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek protagonizarán una nueva serie juntos. Mi primera reacción fue pensar que era una cuenta falsa, un montaje, algo manipulado. Pero la avalancha de mensajes, de comentarios, de publicaciones, fue tan abrumadora que me obligó a investigar. Y como buenos detectives de la farándula, nos pusimos a investigar y a recopilar información. Y es que a veces la realidad supera la ficción. Para ponernos en contexto, quiero recordarles un poco de la trayectoria de ambos actores, para que entiendan por qué esta noticia fue tan explosiva y cómo resonó en los corazones de sus seguidores. Comencemos con Tuba Büyüküstün. Con su elegancia innata, su belleza serena y su mirada penetrante, Tuba ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus primeros papeles demostró una versatilidad y una capacidad para transmitir emociones que la diferenciaron del resto. Su habilidad para interpretar roles dramáticos, desde la tristeza más profunda hasta la alegría más desbordante, la ha convertido en una de las actrices más cotizadas y respetadas de Turquía y cada vez más, a nivel internacional. Su trabajo en Así, con su trama romántica y llena de secretos, fue un trampolín a la fama global. Luego vino Las Mil y Una Noches, que la consagró como una estrella y la catapultó a audiencias de todo el mundo. Su capacidad para encarnar personajes complejos, llenos de matices, y su impecable profesionalismo la han convertido en un ícono. Por otro lado, tenemos a Engin Akyürek. ¡Ay, Engin! Con su carisma innegable, su sonrisa cautivadora y su habilidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada, Engin se ha ganado un lugar especial en el corazón de sus fans. Su presencia en pantalla es magnética, su interpretación es siempre creíble y conmovedora. Su química con otras actrices es legendaria, y cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito asegurado. Desde sus inicios en Yaban Damat, hasta sus papeles protagónicos en Fatma Gül'ün Suçu y por supuesto, Kara para Aşk, Engin ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de adaptarse a cualquier papel y de conectar con el público de una manera única. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Durante años los fanáticos soñaron con ver a Tuba y Engin juntos en un proyecto. La química que irradiaban en la vida real, la forma en que se miraban, y la forma en que interactuaban en eventos, alfombras rojas y entrevistas, solo alimentaba aún más ese deseo. Los fans, con sus montajes, con sus teorías, con sus esperanzas, crearon un universo de fanfiction y de anhelos que se mantenía latente. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, los proyectos conjuntos nunca se concretaban. Siempre existía la esperanza, el rumor, la especulación, pero nada concreto. Se hablaba de reuniones, de propuestas, pero por alguna razón, los proyectos siempre se caían. La industria, los contratos, la logística, parecían oponerse a este sueño colectivo. La espera era larga y la frustración palpable. Y luego, la noticia.
El 23 de septiembre de 2025, se confirmó lo que muchos creían imposible: Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek protagonizarían juntos una nueva serie. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Los portales de noticias, los blogs especializados, las redes sociales, todos se hicieron eco de la noticia. La serie, que se titularía Kaderin Oyunu, prometía ser una historia de amor épica, llena de drama, pasión, giros inesperados y, por supuesto, la inconfundible química entre los dos protagonistas. Se hablaba de un guión sólido, de una producción ambiciosa y de un equipo de profesionales de primer nivel. Los fanáticos, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de reacciones, gritos de emoción, memes, montajes. Era un auténtico festival de celebración. Los foros de discusión se activaron y la especulación sobre la trama comenzó a circular. ¿Cómo sería la historia? ¿Qué tipo de personajes interpretarían? ¿Cómo se desarrollaría su relación? Las teorías se multiplicaban y la expectativa crecía exponencialmente. La alegría era palpable y la comunidad de fans, que durante años había esperado este momento, se unió en una sola voz de entusiasmo y apoyo. Pero la noticia no terminó ahí. No solo se trataba de que iban a trabajar juntos en una serie, sino que la trama prometía ser explosiva. Se rumoreaba que interpretarían a una pareja que, a pesar de las adversidades, luchaba desesperadamente por su amor. Un amor prohibido, lleno de secretos y mentiras, que pondría a prueba su relación y los obligaría a tomar decisiones difíciles. Un amor que, como todos los amores épicos de las series turcas, estaría marcado por el destino y por las circunstancias. Se hablaba de una historia de amor que trascendería las barreras sociales, que desafiaría las convenciones y que nos haría reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la felicidad. Y bueno, ¿qué más se puede pedir? Pero no todo fueron flores y confeti. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la noticia generó controversia. Algunos cuestionaron la química de los actores, argumentando que ya habían pasado muchos años desde sus proyectos anteriores y que la magia original podría haberse desvanecido. Otros, por el contrario, estaban ansiosos por verlos juntos, creyendo que su experiencia, su madurez profesional y su trayectoria impecable harían que la serie fuera aún más atractiva y profunda. Siempre hay detractores y siempre hay quienes ponen en duda el éxito de un proyecto. Pero la mayoría de los fans y la mayoría de la crítica apostaban por el éxito rotundo. Las grabaciones comenzaron poco después del anuncio oficial, y los medios de comunicación no tardaron en hacer guardia en los sets de filmación. Fotos y vídeos filtrados, entrevistas exclusivas, declaraciones de los actores, imágenes detrás de cámaras. Cada detalle era analizado y comentado por los fanáticos con fervor y entusiasmo. La productora, consciente del interés que despertaba el proyecto, mantuvo un alto nivel de secretismo, pero la información se filtraba por todos lados. La expectación era máxima, y el estreno de Kaderin Oyunu se convirtió en uno de los eventos más esperados del año. La publicidad y el marketing del proyecto fueron impecables, y cada avance, cada tráiler, cada entrevista generaba aún más expectación y entusiasmo. La serie finalmente se estrenó, y fue todo un éxito. Las actuaciones de Tuba y Engin fueron aclamadas por la crítica y el público. La química entre ellos era innegable, palpable, evidente y la historia, llena de giros inesperados, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, siendo emitida en decenas de países y traducida a múltiples idiomas. Los diálogos eran brillantes, la dirección era impecable y la banda sonora, exquisita. La combinación de todos estos elementos, sumada al talento de los protagonistas, hizo que Kaderin Oyunu fuera una experiencia televisiva inolvidable. Kaderin Oyunu demostró que a veces los sueños se hacen realidad, y que la combinación de dos talentos excepcionales puede dar como resultado una obra de arte. La serie no solo consolidó la carrera de Tuba y Engin, sino que también les abrió nuevas puertas y oportunidades. Los premios llovieron, las nominaciones se multiplicaron, y el reconocimiento de la crítica y del público fue unánime. Ambos actores recibieron elogios por sus interpretaciones, y su trabajo en Kaderin Oyunu se convirtió en un punto de referencia en sus carreras. Y aquí es donde les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuando se enteraron de esta noticia? ¿Cómo reaccionaron? ¿Estaban tan emocionados como yo? ¿Vieron la serie? ¿Qué les pareció? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos.
Me gustaría saber qué sintieron, qué esperaban, y si la serie cumplió con sus expectativas. Compartan sus experiencias, sus opiniones y sus anécdotas. La comunidad de fans es lo más importante. Pero antes de que se vayan, quiero recordarles lo que hemos visto hoy. Hablamos de la impactante noticia del 23 de septiembre de 2025, cuando el mundo se enteró de el proyecto en conjunto de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Vimos cómo esta noticia revolucionó el mundo de las series turcas, y cómo la serie, Kaderin Oyunu, se convirtió en un éxito rotundo a nivel internacional. Recordamos la trayectoria de estos dos grandes actores, su química, y cómo lograron cautivar a audiencias de todo el mundo. Analizamos el impacto de la noticia, la reacción de los fans, y el éxito de la serie. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encantaría leer sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció la noticia, si vieron la serie, qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal, qué series turcas les gustan más y qué actores y actrices son sus favoritos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Así que sin más nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.